¿Qué tal? Muy buenas, una vez más, bienvenidos. Hoy nos toca analizar, sin mayores dilaciones, el debate vicepresidencial. Tenía la intención de hacerlo en vivo la noche del domingo, pero entre algunas cosas que se presentaron y además por asegurar que todo funcione bien, ustedes saben que el internet es inestable en este país, decidí hacerlo así, diferido. Lo pude ver por partes, así que la reacción va a ser de lo más auténtico posible. Y nada, la que vamos a ir analizando algunas cosas importantes, propuestas, intervenciones, actitudes de los candidatos a vicepresidente. Pero antes creo que es importante hablar acerca de la figura del vicepresidente. A ver, en Bolivia tenemos cosas extrañas. Hemos tenido mucha inestabilidad, no solamente reciente, sino en la historia de este país. Y esta idea de la sucesión del presidente al vicepresidente es algo que hay que tener como una gran posibilidad. No solo por cuestiones naturales de la vida misma, cualquier persona sabe que puede pasarle algo cualquier día y puede finalizar su existencia y en todo caso el vicepresidente le tocará asumir ese puesto. Pero sin ser tan trágicos, sin ser tan oscuros, hay cuestiones como la sucesión en determinados momentos de crisis, y eso es importante tenerlo. En la historia, entre comillas, reciente de Bolivia, porque ya estamos viejos, hay casos a veces se han presentado estos dos casos. Primero, el caso de la sucesión por tema de salud. Recordemos que el año 2001 el presidente era Hugo Banzer Suárez, ya no como dictador, sino como presidente electo democráticamente, y se enfermó de cáncer. Y al volver de Estados Unidos, de uno de los exámenes, se abrió la sucesión constitucional a Jorge Quiroga, ahora conocido como Tuta, ¿no? Que ahora también está en la contienda electoral. Años después, el año 2003, en la siguiente elección, gana por segunda vez Gonzalo Sánchez de Lozada, el famoso Goni, y por la presión, por la guerra del agua, primero el agua del desgaste, no, primero fue la de agua antes y después fue la de guerra del gas, y por todos esos movimientos de desestabilización, que luego entenderíamos por qué y cómo se dieron, se abre la sucesión constitucional a su entonces vicepresidente Carlos Mesa. Y así es como tuvimos estos dos casos, ¿no? Pero además tenemos casos en los que no hemos tenido vicepresidente. Así que de repente no nos hace tanto ruido como debería. El caso más cercano es, por supuesto, el gobierno transitorio de Yanine Áñez, renunciando al presidente, que era Evo Morales, después del fraude, Álvaro García Linera, renunciando a los presidentes de las cámaras de senadores y de diputados, asumió Yanine Áñez y no hubo quien ocupe la vicepresidencia. Igual, de manera bastante extraña y cínica, y diría yo ilegal, pero imagino que fue parte de los acuerdos, Eva Copa ocupó el edificio de la vicepresidencia y recursos de la vicepresidencia, asesores y gente que yo les diría que la revisen bien porque ahora están haciendo campaña por Samuel y otros por Tuto, trabajaron con Eva Copa. Pero bueno, eso es parte más del chisme que del análisis. Y antes me olvidaba también que hemos tenido una sucesión todavía más larga. Con la anterior constitución, la sucesión se abría de manera más larga, que es lo que ocurrió. Se fue Gonzalo Sánchez de Lozada, al año posterior se fue Carlos Mesa, tenía que asumir Armando Bacadíes, y bueno, hay toda una trama ahí de por qué no asumió él, siendo cruceño, como presidente del Senado, y luego le tocaba a Mario Cosío, no asumió, no se dejó, hubo una presión de mineros, sobre todo en la ciudad de Sucre, y había varios cómplices en esa sucesión fracasada, entre ellos Juan del Granado, por cierto, ahora aliado de Samuel de Medina, entre otros tantos. Entonces asumió el entonces presidente de la Corte Suprema, que no era el tribunal, era la Corte Suprema, Eduardo Rodríguez Belcé, que luego, años después, retomaría también su participación política en varios coqueteos con el MAS. Pero sí, fue presidente constitucional, ¿no? No fue vicepresidente, pero le tocó asumir en esa línea. Hay otros casos más lejanos en la historia. Luis Adolfo Siles, después del accidente de su entonces presidente. También está el caso de Herzog a Urriola Goitia, si no me equivoco. Hay algunos casos ahí, pero no son tantos como pareciera directas de presidente y vicepresidente, porque también hay que recordar que muchos años tuvimos gobiernos militares, entonces no hay por dónde ir. Pero bueno, más allá de esas consideraciones, hoy es importante pensar en la figura del vicepresidente, porque ya sabemos que además ocupa la cabeza del legislativo.
es una figura extraña, ¿no? Entra como dentro del Ejecutivo, pero su labor de presidente nato del Congreso le da este enlace entre los dos órganos y bueno, tiene su importancia ahí. Venimos de dos vicepresidentes extraños, muy diferentes uno del otro, durante largos años, desde el año 2005 fue la elección, pero 2006 empezó el gobierno, hasta el año 2019 fue Álvaro García Linera, personaje nefasto, autoritario, un pseudodemócrata, un sujeto que supo venderse como intelectual y lo hace todavía, pero que éticamente fue bastante reprochable, es bastante reprochable. Y luego de todos estos últimos 5 años, David Choquehuanca, ¿no? Que, bueno, ustedes saben que Choquehuanca, un tipo folclórico, pero poco útil. Y ambos, a su manera, manipularon desde ese puesto el Congreso, ¿no? O sea, no fue no fueron gestiones en las que se manifestara tanto la pluralidad como debió darse. En el caso de Álvaro García Linera y su gestión, bueno, había todavía una presencia más fuerte de la unidad masista y de sus votos. En cambio, en este último no, entonces se dispersó. De hecho, hay varias ocasiones en las que no pudo convocar siquiera sesiones y demás, se iba y demás, ¿no? Y el presidente del Senado, que era el ahora candidato Andrónico Rodríguez, que es todavía candidato y senador, y tuvo algunas participaciones igual bastante mediocres por ahí. En fin, entonces esta figura del vicepresidente cobra importancia por eso. Yo no sé cómo es que es el criterio de los candidatos a presidente para elegir a sus vices. Comprendo algunas decisiones, trato de entender, pero hay otras que de verdad no las entiendo. Y en fin, eso será motivo de otro análisis. Tenemos estos 4 que asistieron al debate. Estuvieron José Luis Lupo, candidato a la vicepresidencia de Samuel Doria Medina, Mariana Prado, candidata de Andrónico Rodríguez, Juan Carlos Medrano, de la un concejal por la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, candidato a la vicepresidencia de Manfred Reyes Villa, y Juan Pablo Velasco, candidato de Jorge Quiroga Ramírez. Sin más que agregar, empecemos a ver. Pero hay una cosita que me gustaría comentar antes, la verdad, porque creo que es importante. Unitel, el canal que organizó este debate, convocó a algunos analistas, cosa que no está mal. Sin embargo, creo que hay que ser un poquito más cuidadosos con esto. Uno de los analistas que invitó fue a Carlos Romero. Carlos Romero, ustedes lo recordarán, fue senador, fue presidente de YPFB también, ministro durante muchos años, ministro de gobierno, y como yo ya les he dicho varias veces, en Bolivia ser ministro de gobierno es tener más poder que el vicepresidente, hablando de vicepresidentes. Y escuchemos un poco de lo que hablaba, como en su faceta de analista, Carlos Romero. Mal, la sociedad está fragmentada y en algunos casos atomizada, y la política también es deficitaria porque está fragmentada. Entonces hay que construir consensos. Yo no sé, y aquí empieza la verdadera crítica a esta situación. Yo no sé qué cara tiene o puede tener para hablar Carlos Romero de consensos, siendo que su especialidad ha sido durante muchos años la extorsión, durante muchos años manejar a la policía como un brazo armado del MAS y de Evo Morales, un operador nefasto ante la justicia, y hoy se vende como el analista y se prestan para eso los canales, los medios de comunicación. Y esto no tiene que ver con la pluralidad, esto no tiene que ver con la participación de personas que piensan diferente. Eso es sano, eso está bien. Lo que está muy mal es que se le dé no solo reflectores, sino estos aires de imparcialidad, de objetividad. Alguien que claramente no es imparcial, no es objetivo y que además tiene cuentas que responder. No solo ante la justicia, que no lo hace porque sus amigos todavía están en el poder, sino ante la ciudadanía. Carlos Romero ha sido ministro de gobierno y durante su gobierno se cometieron hechos como el encarcelamiento y persecución de varias personas por ser disidentes, el manejo de la policía, la crisis previa a la renuncia de Evo Morales en 2019, todas esas represiones. O sea,
hay. El manejo del servicio de inteligencia, por ejemplo, de parte de Carlos Romero ha sido vergonzosamente manipulado para el MAS. Y yo no sé por qué Unitel se presta a estas cosas. Me molesta, de verdad me molesta. Igual, Carlos Bort también está ahí. Tampoco es trigo limpio ni pajarito nuevo Carlos Bort. Fue senador y también tuvo sus cosas por ahí en su gestión cuando fue senador de Podemos, del 2005 al 2009. Entonces, no creo, y esto no es porque tenga varios amigos ahí, sino porque es la realidad. No creo que falten analistas en este país ni en esta ciudad. Pienso que hay gente que es muy capaz para hacer los análisis, para comentar estas participaciones y que tienen muchísimo más autoridad moral que gente como Carlos Romero. Entonces desde ahí ya me produce escozor esto de Unitel. Pero bueno, no es el tema hoy. Le dediqué unos minutos porque de verdad me pareció bastante feito. Pero a ver, arranquemos entonces con el debate y qué es lo que dijeron los candidatos a la vicepresidencia. Pablo Velasco tiene 2 minutos para exponer. Gracias, Gabriela. Candidatos, gracias a todos los que están escuchando. Un placer estar acá. Gobernabilidad. Hoy estamos aquí para hablar de un cambio histórico. Antes. El debate parte con este eje que es la gobernabilidad. Y claro, este es un término que hay que manejarlo muy cuidadosamente. Peor aún, con lo que se viene, porque la gobernabilidad implica justamente la capacidad que tiene un gobierno de actuar con legitimidad frente a los ciudadanos. Pero no solamente con legitimidad, que se la puede dar una elección, sino además con el respaldo de sus aliados eventuales. Por eso hemos dicho un montón de veces que si las cosas pintan más o menos como están las encuestas, estos ataques que hay sanguinarios entre la gente de Tuto y Samuel, o sea, deberían bajarle unos cambios, porque después quedan mal. Yo soy liberal y he visto con bastante escozor lo que pasó con Milei, que durante la primera vuelta en Argentina le dijo de todo a Patricia Bullrich y hoy son grandes aliados. Y no me gustó. Aquí a todos hay que darles con la verdad. Entonces, ojo, porque después las pasiones se exacerban. Yo sé que los políticos son cínicos e hipócritas por definición, así son, lamentablemente. Pero creo que ahí debe primar la sensatez. Y en vez de atacarse con estupideces o poner voceros incapaces a decir cosas, hay que empezar a construir ya puentes de consenso. Y eso es lo que da gobernabilidad, ¿no? Más aún considerando que vamos a tener al MAS como oposición, o al MAS 2.0, 3.0, no sé cuál ya haya, como oposición. Y hay que empezar más bien a ver cómo se puede manejar eso. Y nos olvidamos del ser más dañino en la historia reciente de este país, Evo Morales, que seguramente no se va a quedar tranquilo, sino que va a seguir desestabilizando. Además hay que sumar el tema de la crisis, el tema de los carburantes, todo esto que viene. Entonces, sí, me pareció bueno que se arranque el debate con el tema de la gobernabilidad. Veamos cómo seguía la cosa, la primera intervención del candidato de Tuto. No queremos más la misma democracia de siempre, donde unos cuantos deciden por todos. Es hora de una democracia que pasa de ser representativa a una democracia participativa digital. Hace menos de 10 años, cuando pensábamos en pedir comida o pedir un taxi por celular, era imposible. Hoy por hoy es cosa de todos los días. Esa misma revolución tecnológica tenemos que llevar a la democracia. Con una reforma constitucional, Bolivia dará un salto al futuro y será un salto irreversible. Gobernabilidad digital. El Congreso ya no será un espacio cerrado, será un espacio abierto, digital y participativo. Las leyes se debatirán con la opinión de la vista de todos. A ver, vamos por partes. Está eso, ¿no? De hecho, es una razón, uno de los motivos de su fichaje, este tema de la tecnología, que está bien, o sea, yo lo entiendo. Incluso tiene que ver supuestamente con poder conquistar a un público joven y demás, pero creo que se le está yendo de las manos, porque se está volviendo, más allá de ser una cuestión de su identidad en construcción política, se está volviendo un cliché. Y los clichés no solamente cansan, sino que dejan de convencer y terminan perjudicando. Yo sé que la tecnología es una cosa fabulosa. La estamos usando para hacer esto. Hace 5 o 6 años hubiera tenido que estar en un estudio de televisión con un montón de cosas para hacer este ejercicio que estamos haciendo ahora. Y hoy se puede.
desde mi estudio de ustedes con un celular, pueden hacer estas cosas con mejor calidad, otra historia, pero se puede. Pero esa no es necesariamente la respuesta final o la solución para las grandes problemáticas de la ciudadanía boliviana. Ayudarán seguramente bien empleadas, ya lo he dicho, pero ojo también, lo hemos dicho también, cuidado que se vuelva más bien un instrumento perverso. La tecnología ayuda cuando está respaldada con criterios éticos, morales. Lo que dice, por ejemplo, de la transparencia de las sesiones, ya existe, se puede ver las sesiones. Ahora, lo que seguramente sería novedoso es el tema de la transparencia, ¿no? Por eso les digo, transparencia puede haber en un Excel horrible, o puede haber en la mejor página y con el mejor sistema amigable, pero el tema está en la voluntad de que haya transparencia. Por eso les digo que se puede convertir en un cliché este discurso de Juan Pablo Velasco. Tendremos respeto por la propiedad individual. Todos los bolivianos seremos dueños de las empresas estatales que ahora no somos dueños. ¿Cómo haremos esto? Seremos agentes económicos activos y nadie le va a quitar lo suyo. Las empresas estratégicas son muy importantes para los bolivianos y nadie es dueño de nada hoy por hoy. El gobierno... A ver, es que si son estatales, tampoco vamos a ser dueños. O sea, en el sentido, así que quieren estricto de la palabra, lo que es de todos no es de nadie. Y yo entiendo cómo viene el mensaje de que todos queremos ser dueños de las empresas estatales y demás, pero a la hora de la verdad no es así. A la hora de la verdad el Estado es el dueño. O sea, en otra parte en la que menciona la propiedad individual, sí, por supuesto, eso es lo que quisiéramos todos, pero en las empresas estatales no podremos ser dueños. Y ojo, porque si sigue con este cliché de que las empresas estatales sí pueden funcionar más adelante y que es solamente un error de los administradores, estamos incurriendo en el mismo error de siempre. El gobierno estará en tus manos y no habrá decisiones tomadas entre cuatro paredes. Con plataformas digitales, tú opinarás sobre las leyes y tú sabrás realmente el futuro de los jóvenes. Lo que les digo parece algo imposible, pero a mí también... Dos cosas. Está abusando de la lectura, está como un discurso mal aprendido o mal leído, y dale con eso de los jóvenes. ¿Por qué? O sea, este tipo es básicamente de mi edad, quizás un año más o dos o menos. No somos pues jóvenes ya. O sea, dejen de venderse como jóvenes o dejen de querer convencer a los jóvenes cuando ya no son jóvenes. No establezcan que la juventud es una virtud, porque no lo es. Y si lo es demasiado pasajera. Es una cuestión temporal. Desde el concejal, el diputado, o en este caso el candidato a vicepresidente, que habla de ser el representante de la juventud, me tienen hasta acá. Ya no los aguanto. ¿Y saben qué es lo peor? Se los cuento como una infidencia. Yo he trabajado con gente así. O sea, los conozco, me sé de memoria los clichés. ¿Desde hace cuánto? Hace 16 años los conocí, 17, 18 años. Y ya me los sé. Y hoy, a pesar de que muchos de estos superan los 40 años, estos y otros, se siguen vendiendo como jóvenes. Basta, ya no son jóvenes y no funciona así. Me decían que era imposible hace 15 años empezar a emprender y hoy por hoy todos los bolivianos usan Yango, usan pedidos ya para su día a día. El futuro puede ser posible, el futuro es de los jóvenes. Nosotros queremos hacer una transformación digital real en todos los niveles del gobierno y lo vamos a hacer juntos, lo vamos a hacer con la participación activa de todos los jóvenes bolivianos. Vamos por un futuro, Bolivia tiene futuro y el futuro es digital. Agradecemos, candidato Juan Carlos Medrano. Hubiera sido mejor que diga que el futuro es liberal, ¿no? Pero bueno, soñaremos para otra elección. Tiene 30 segundos para hacer su consulta. Bueno, gracias. A ver, Pablo, no nos has dicho en la exposición cómo vas a generar el consenso en la Asamblea Legislativa. Quisiera que le digas a Bolivia qué vas a hacer para que se genere... Dos cosas. Primero, es cierto, no dijo, porque el tema es gobernabilidad y no habló de gobernabilidad. Y segundo... Ya, dígame conservador, no soy bien conservador, no soy conservador, dígame anticuado, pero ese tutearse entre candidatos a mí no me gusta. Tal vez son amigos, se conocen y demás, pero no sé, creo que es un exceso. Quizás, insisto, es un prejuicio mío, pero prefiero nomás las distancias con la gente que yo no conozco. Si ellos se conocen bien, digamos, ¿no? Pero bueno.
los consensos que no hemos tenido estos 20 años. Por supuesto que sí, Juan Carlos. Bueno, sabemos que el consenso no es opcional. El consenso es obligatorio. No. Ojalá fuese obligatorio. Si el consenso fuese obligatorio, hubiéramos tenido más decisiones consensuadas en este país durante estos últimos años. Y no ha sido obligatorio. Tampoco es voluntario, sino es fruto de una convicción. Inclusive, fíjense, ¿no? Durante tantos años del movimiento al socialismo con sus mayorías parlamentarias, inclusive con la manipulación de Eva Copa y su gente al salir de la última gestión, el consenso se ve mal. O sea, estamos desacostumbrados, estamos empezando en rodillos, sobre todo la mentalidad autoritaria del movimiento al socialismo. Aún siendo minorías pequeñas, lo correcto es consensuar, pedir opiniones, consultar, trabajar en comisiones, no solamente imponer el rodillo. Esperamos, bueno, no es que esperemos, sino así será, que durante este nuevo ciclo que viene van a ser necesarios esos consensos. Pero no son obligatorios, como dice Juan Pablo Velasco. Más bien hay que construirlos. No nacen porque sí, no salen de la tierra como margaritas. Cuesta más. Y eso es algo que tiene que ser trabajado. Cansados de las peleas de los políticos de siempre. Estamos cansados de la politiquería barata que nos viene liderando hace muchos años. Tenemos que consensuar. Y todos los representantes que se han ganado el voto en la Asamblea Legislativa Plurinacional, que se han ganado un lugar a través del voto, tienen, por supuesto, su lugar y su espacio y vamos a consensuar. Hay que decir también que, como están los datos, la mayoría... la oposición democrática seguramente tendrá mayoría absoluta en el Parlamento. Pero ya no será oposición, Entonces, esto quiere decir que vamos a poder consensuar siempre pensando en el bien de los bolivianos. Y no... Mi querido amigo Rolando Schrupp lo dijo varias veces en sus entrevistas. La oposición sigue proponiendo y asumiendo que va a ser oposición. Su chip no lo están cambiando. Y acá Juan Pablo Velasco lo acaba de hacer notar. Siguen pensando como opositores. No van a ser opositores, sea cualquiera de los dos que gane, bueno, salvo que se peleen a muerte, les deberían estar ofreciendo otra cosa. No pensando en la reactividad opositora, que en su momento está bien como resistencia, pero no es lo que se viene. No nos olvidemos de una propuesta que dije, el voto nominal. Olvidémonos del voto secreto. Eso no funciona más. Ahí pasa después, cuando tenemos el voto secreto, los maletines por debajo. Eso tiene que cambiar. Vamos a ir por un voto nominal y el consenso no es opcional. Es importante para Bolivia. Bueno, no vamos a hablar de su todavía no bien construida retórica. Aquí sí me parece que dijo algo importante. Me molesta eso del voto secreto. ¿Por qué tiene que ser secreto el voto del Parlamento? ¿A quién se le ocurrió eso? Y en serio, ¿qué cosas tienen que esconder? Se supone que ellos tienen que ser transparentes frente a la ciudadanía. Y así que en eso sí creo que está acertando con la propuesta de Velasco de decir, no, el voto tiene que ser nominal. Hace unos días hubo un problema, y lo hemos comentado en este programa y en otros clips en redes sociales, por el tema de los contratos de litio. No más votos secretos. Y no porque lo diga Juan Pablo Velasco, sino porque, yo he dicho, para mí ninguno de estos es alguien que yo tenga como referencia. Pero me parece buen momento para reflexionar sobre aquello. ¿Por qué tienen que esconderse igual los concejales, los asambleístas departamentales o los asambleístas plurinacionales, la asamblea plurinacional, en el voto oculto, voto secreto? No, el voto secreto es para nosotros, porque somos ciudadanos. Ellos tienen que mostrar que por qué estás votando y rendir cuentas a la ciudadanía. Ya me enojé. Empecemos. Sigamos. Gracias, candidato. Mariana Prado tiene 30 segundos para hacerle una consulta. Muchas gracias. Juan Pablo, su candidato presidencial indicó en sus entrevistas que van a privatizar todas las empresas públicas que le pertenecen al pueblo. ¿Cómo generarán el esquema de gobernabilidad necesario para que esta medida no ocasione miles de pérdidas de trabajo y deje a mucha gente en la calle? Para. Porque dejar a la gente sin trabajo y sin dinero lo hacen igual con las empresas estatales. De hecho, el malgasto de las empresas estatales, auspiciado por los diferentes tipos de masismo, son parte del problema que nos trae hasta acá.
Muchas gracias, Mariana, por la pregunta. En realidad, no es cuestión de pensar, de hablar de privatizar o no privatizar. Sacando las empresas estatales esenciales, tenemos un montón de empresas que no son importantes. Lo que hay que hacer con estas empresas... ¿Y cuáles son las esenciales? ¿Quién define cuáles son las esenciales? Recordemos la definición de Álvaro García Linera de las estratégicas. ¿Van a copiar eso? ¿Es esencial BOA? ¿Es esencial papel bol? No. Podría haber articulado mejor su respuesta. Es decir, punto, las que son deficitarias, sí, bueno, para mí no debería haber ninguna, yo como liberal. Pero pónganle que no son tan valientes. Podría haber dicho las que son deficitarias, no las que son necesarias. Empresas es quitarle el subsidio del Estado. Es que estas empresas, si pueden operar sin ese subsidio, que sigan funcionando. Si nos volvemos una potencia mundial en papas fritas, bueno, que siga funcionando. ¿En serio ese ejemplo usó? Si no son viables sin el subsidio del Estado, que pagamos todos, gracias a la emisión monetaria, que pagamos todos, gracias a que el Banco Central es la caja chica del Estado y tenemos un déficit fiscal de más del 10% del Producto Interno Bruto, donde las empresas estatales son aproximadamente... Se ha vuelto una repetidora de los mismos términos que Tuto. A estas empresas que no son esenciales, es simple. Y si sobreviven, buenísimo. Y si crecen, mejor. Eso es lo que vamos a hacer. Los bolivianos no podemos seguir pagando el déficit de estas empresas que no son esenciales para los bolivianos. De ninguna. No solo de las que no son esenciales, de ninguna. Muchas gracias, Juan Pablo. Interesante el instrumento de gobernabilidad digital que describes, pero la crisis política, económica, social e institucional es muy grave en Bolivia. ¿Crees que Bolivia ha llegado a un momento político que justifica acuerdos como el de la Moncloa, la Concertación de Santiago o el Andrés de Santa Cruz aquí en Bolivia? Muchas gracias, José Luis. En realidad nosotros tenemos que cambiar todo. Vos muy bien... A ver, vamos de poco. El ánimo de Lupo ahí es complicarlo con referencias históricas. Y claramente Juan Pablo Velasco no hace referencia a esas... No cacha bien esas referencias. O quizás sí, pero no, al menos hasta ahora no las ha respondido de esa manera. Y está diciendo algo que de verdad a mí me molesta. O sea, insisto, yo creo que la elección de Quiroga no ha sido una elección acertada. Porque dice, otra vez, hay que cambiar todo. ¿Qué es todo? O sea, sí, yo entiendo que hay que cambiar muchas cosas, pero ese todo es nebuloso. Suena mucho a emoción, pero poco a claridad. Y creo que de eso adolece también su candidatura como para la vicepresidencia. Sabés que todo está podrido. Vos muy bien sabés que en la Asamblea Legislativa Plurinacional no funciona, no trabajan, se duermen, no asisten. El otro día estaba hablando con un parlamentario que se juntó con otro ahí y le preguntó, ¿vos sos el suplente? No, soy el titular, le dijo, y no lo había visto en 5 años. Eso es lo que está pasando. El consenso no es opcional, el consenso es muy importante. Te lo digo yo he comprobado muchas cosas en el ambiente privado. Para. Dos cosas. Primero, no, esas anécdotas vacías que no tienen el caso. Ya. Y segundo, yo en un montón de ocasiones he vindicado la labor de los empresarios honestos en este programa y en todos lados. Y de eso no me voy a arrepentir. Pero me hace ruido cuando se asume que la labor del empresario se puede copiar y pegar al manejo del Estado. Sin duda hay cosas que sí, obvio. Pero hay otras cosas que no funcionan igual. Y no porque sean malos, que a veces pueden serlo, sino porque son de naturaleza diferente. Primero, la más obvia, en el Estado manejas cosas de todos. Tu responsabilidad, tus apuestas, en el buen sentido de la palabra, no de ludópatas, sino de sentido, bueno, van en otra naturaleza. Son tuyas. En cambio, en el Estado no puedes hacer eso, salvo que seas tan ridículo como Bukele y arriesgues todo al Bitcoin, que pudo haberle ido mal o bien, o le puedes ir variando, pero esa es otra historia. No me gusta esa idea de copiar y pegar la lógica empresarial al Estado. Y tampoco, y no depende de que sea él, puede ser cualquiera. Lo mismo pasa con Doria Medina, que últimamente está, para sacarse esa mancha socialistas, está utilizando mucho esa idea de que él es el empresario, que no sé qué, y él puede sacar. Pero bueno.
incluso más peligrosas, incluso para mi bienestar personal, pero nosotros hemos podido lograr el consenso en el sector privado. Aquí, con todas las personas que se han ganado por el voto soberano una participación en la Asamblea Legislativa Plurinacional, tenemos que sentarnos y hablar sentido común, olvidemos la politiquería barata, pensemos en la gente, pensemos en la familia, tenemos que cambiar todo, José Luis, y vos lo sabés muy bien. La pregunta es, ¿cómo vamos a cambiar todo? Si es que queremos cambiar todo, efectivamente. Eso es propio de las personas con ese sueño revolucionario que dicen, hay que cambiar todo. Ya, ok, pero ¿cómo? O sea, que nosotros aquí sentados en nuestros cafés, en nuestros juntes familiares, hablemos de cambiar todo. Bueno, está bien, digamos. Pero que un político que busca tener tanto poder, al menos que nominalmente es el segundo hombre en importancia en este país, que busca hacerlo, esté así tan vago en sus cosas, ay, de verdad me genera escozor todavía. Gracias, candidato. Nosotros tenemos que continuar porque estamos hablando de gobernabilidad. Es momento de escuchar la exposición de Juan Carlos Medrano. Tiene 2 minutos, candidato. Gracias, Gabriela. Buenas noches a todos los presentes. En los últimos 20 años hemos sido reducidos a creer que esto es la Asamblea Legislativa del Estado Plurinacional. Desgraciadamente nos han hecho creer los socialistas de que los diputados y senadores le pertenecen a un partido político o le pertenecen a un presidente. Totalmente falso. La representatividad del Estado boliviano, de los 14 millones de habitantes que estamos en este país, la tienen estos señores diputados y... A ver, ese es un tema que hay que ver, es cierto. Obviamente no responden, deberían dejar de responder a un partido para responder a la ciudadanía, sobre todo el caso de senadores y diputados, ¿no? Pero es un tema complicado, primero por los diputados uninominales, porque está mucho ese tema de que responden a su circunscripción, pero también por las cuestiones regionales. Branko Marinkovic, por ejemplo, ha hecho alocuciones en las que primero ha dicho que él representa primero a Santa Cruz y luego a Bolivia. Entonces, ese tema de quién representan los parlamentarios y los políticos en general va a ser algo igual que va a valer la pena de analizar y interpelar en determinado momento. Igual Medrano no es precisamente alguien que tenga tanta espalda para eso. En su labor legislativa, municipal, como concejal, uno lo recuerda por sus videos y demás, y para de contar alguna que otra controversia, pero no ha tenido una gestión como concejal desopilante, al menos para mí ninguna. Estos señores senadores. Por lo tanto, ellos se deben al Estado, se deben a la gente. No vamos a permitir nunca más que personas, asambleístas, vayan a defender los intereses de un partido político o los intereses de un candidato. Nosotros estamos cansados de los pactos. Creo que la vieja política tradicional de los pactos debe cambiarse y la vamos a cambiar. Lo único que nos ha traído esta vieja política de los pactos ha sido los famosos maletines negros a la hora... Los pactos deben existir. El problema es en base a qué se hacen los pactos. Si él está hablando de los negociados, si está hablando de esos maletines negros, que ya sabemos que en Santa Cruz no son maletines negros, son QRs para la corrupción, no es lo mismo. Entonces, creo que los pactos más que decir que no queremos pactos, hay que repensar qué son los pactos y qué son los acuerdos y en base a qué se hacen. Por eso son importantes los principios, por eso son importantes las cuestiones ideológicas, porque ayudan a dar claridad. No nos garantizan que van a hacer las cosas bien, claro que no, pero nos ayudan a más o menos a entender. O deberían hacerlo. En la que tienen que negociar la aprobación de una ley. Los famosos maletines cuando tienen que negociar si se aprueba la ley del paquete de leyes incendiarias. Lamentamos esta situación. Por eso, nosotros vamos a proponer que se reforme el reglamento de la Asamblea Legislativa Plurinacional para que los diputados y los senadores le den la cara al país y vamos a mover las sesiones de la Asamblea a los departamentos. Vamos a aprobar el litio, nos vamos a Potosí. Tremendamente demagógico. ¿Qué sentido tiene? Más bien se puede prestar para que haya este tipo de manifestaciones, de los famosos cercos al Congreso. No, moverse de un departamento a otro no garantiza gobernabilidad. Es demagogia eso que está haciendo Medrano.
O sea, si quiere, y ya. Y cuando haya problemas o leyes de interés nacional, él mismo acaba de decir que se deben al país, no a los departamentos. Entonces, no, la asamblea tiene que funcionar, no tiene que funcionar. Hay que recuperar el orden también en eso. Vamos a aprobar la abrogación de las leyes incendiarias, nos vamos a Santa Cruz. Si un diputado o un senador le quiere restringir a una región los recursos, que se lo diga de frente. Vamos a llevarlos a sesionar a los departamentos donde les corresponde. No queremos más. Y adivinen quién va a pagar eso, ¿no? ¿O quiénes vamos a pagar eso? Por eso les digo, siempre, duden cuando algún político suene demasiado noble, demasiado... No. Algo hay detrás. Y además, alguien tiene que pagarlo. Y, oh sorpresa, siempre somos nosotros los ciudadanos. Nosotros el tema de los pactos. Y vamos a consensuar siempre y cuando pongamos primero los intereses del Estado boliviano. Yo me voy a encargar de poner la ley en este país y él se va a encargar de poner orden. Ah, no puede ser. Gracias. Pará, porque eso tengo que verlo de nuevo. De poner la ley en este país y él se va a encargar. ¿En serio? ¿En serio ha hecho eso? ¿En serio ha llevado una foto impresa, así tipo carnet, de Manfred Reyes Villa? ¿Ese es el nivel? Todos conocemos a Manfred Reyes Villa. Lo conocemos de hace años, político viejo. Viejo ya. Como Johnny Fernández, como Jorge Quiroga, como Samuel. Como Evo Morales. Viejos, ya los conocemos. Esto es show, espectáculo, circo. Es una falta de respeto a los ciudadanos. Es un debate serio. Queremos recuperar el nivel de los debates de la democracia y tengo que ver que Medrano, el concejal todavía en ejercicio del municipio de Santa Cruz de la Sierra, lleva una foto impresa en un papel del todavía en ejercicio alcalde del municipio de Cochabamba. Eso se parece, ¿no? Nunca renunciaron a sus cargos. Mal gusto. De poner orden. Gracias, candidato, por su exposición. Mariana Prado tiene 30 segundos para hacer su consulta. Gracias. Garantizar la gobernabilidad supone gobernar para los intereses de todos frente al interés individual. En ese ya empezamos con todo, ¿no? Empezamos así con toda la potencia izquierdista. Ir contra los intereses individuales, como si fuese malo el interés individual. El interés individual, si es legítimo, si es legal, bueno, entonces no tiene nada de malo. Aparte, como está esa célebre frase, ¿no? Que inclusive aparece en un sketch de Lelutiers, el gran recurso de los políticos, querer hacer pasar como intereses populares sus intereses particulares. Son bífidos, es decir, con lengua de serpiente para ir contra los individuos y sus intereses, pero resulta que son tremendamente fáciles de manipular para que sus intereses personales como políticos o sectarios o corporativistas, hacerlos pasar como intereses nacionales. Y en eso el MAS ha sido experto. entendido, ¿por qué usted facilitó la entrega del mercado mutualista a la familia Crapuzzi? Bueno, gracias por la consulta, querida Mariana. Aparentemente no hay ninguna duda sobre la propuesta que hemos hecho y me parece excelente. Lamento que tengas el mismo discurso del señor Johnny Fernández y de sus aliados socialistas. Y te entiendo, esa mentira instalada por el señor alcalde Johnny Fernández es algo que estás utilizando simplemente como un ataque político. Lo que deberías tú de entender en este momento, que los que realmente han vendido este país son ustedes, los socialistas. ¿O no te acuerdas del caso Gabriela Zapata, el satélite, las barcazas, Fondioc? Innumerables casos. Estamos hablando de miles y millones de bolivianos y dólares que se han... Bueno, tiene razón, pero es interesante cómo, a pesar de su chabacanería y el estilo que no me gusta, ha podido hacer lo que, dentro de lo que permite el esquema de debate, confrontar. Porque hay un problema con este debate. No permite la repregunta, ni la réplica, ni la dúplica. Entonces, creo que por ese lado ha podido escapar, aunque eso no quiere decir que eso no quiere decir que haya respondido precisamente bien lo del mercado mutualista.
Igual es un tema bastante extraño. Que se han llevado de este país. Por eso es que Bolivia no quiere más socialismo. Ahora, Bolivia ya no los quiere. Debería darles vergüenza venir y presentarse con propuestas a está ese asunto de usarlo del socialismo como un cliché. Es cierto, yo lo hago. He hecho notar varias veces que es el causante de los males. Pero yo creo que si no estuviese con la moda de Milei y del liberalismo, estos no estarían atacando al socialismo. De hecho, ya vamos a ver con el otro candidato que falta. Que no creo que condene tanto a las ideas del socialismo. Igual no está para nada para ubicarse como liberal, algo a Medrano o a Manfred, para nada, ¿no? Hay que sacarse ese chip. Después nos quiere hacer pasar que todos son liberales cuando en realidad son más estatistas que Stalin. Este país cuando saben que nos han dejado en la ruina. Lo que sí te puedo garantizar es que nosotros no vamos a regalar los intereses del Estado y mucho menos su patrimonio como lo hicieron estos 20 años. Gracias, candidato. José Luis Lupo tiene 30 segundos para una consulta. Gracias, Medrano. En el debate de hace una semana en esta misma casa, Manfred le dijo a Samuel, en 100 días te caes, carajo. ¿Es esa la idea de gobernabilidad para ustedes? ¿Amenazar con la interrupción de un mandato constitucional? No, yo esperaba más de este tipo. O sea, no, mentira, nunca esperé nada. Pero por cómo lo vendían, ya pensé que iba a ser un poquito más, no sé, más elaborado en sus cosas. Esta es una chicanería, En ningún momento, a pesar de que no me cae ninguno, en ningún momento Manfred dijo que lo iba a hacer caer. Sino dijo que si no tenía una gobernabilidad, no podía manejar las cosas, iba a caer. Y bueno, vino el famoso carajazo. Pero no dijo que él lo iba a hacer caer. Así que, no, muy mal. Flojito de papeles aquí, Lupo. Gracias por la pregunta, querido Lupo. A ver, algo que tenemos que entender y que es importante que la población lo sepa, este país no necesita mediocres ni gente tibia, ni gente que se corra ante la pelea. Lamentablemente el 2020, cuando todos salimos el 2019 a las calles a defender en contra del fraude, le dejamos el gobierno transitorio en manos de Yanine, en manos de Tuto y en manos de Samuel. Y en lugar de anular la sigla del fraude, en lugar de sacar el socialismo, en lugar de sanear el padrón electoral, le devolvieron el gobierno al socialismo. Eso es una traición al país y no podemos gobernar así. No podemos volver a cometer ese error. Lo que sí te puedo garantizar, querido Lupo, es que nosotros no nos vamos a correr. Vamos a ponerle un alto al socialismo, porque lo que todos los bolivianos queremos es que se acabe el socialismo y la única forma es con alguien que le ponga el pecho, con este militar. Lo de la foto. Y encima dice que porque es militar. Primero que no es militar activo. Y segundo, porque vuelvo a la célebre frase de Borges. Pasarse la vida en los cuarteles no capacita a nadie para gobernar. Entonces, sí. Y de hecho Manfred, en sus intervenciones, en los debates y demás, ha querido sacar esa cara de militar y demás, esa voz, ese vozarrón. Dijo, particularmente a mí no me caen los militares. Entonces, no me convence a mí. Y otra vez lo de la foto, bastante mal gusto igual. No es una virtud. Puede haber militares que hagan una labor noble, sí, como también hay periodistas, abogados y demás, así como hay malos y buenos. No hay una virtud ahí. Y de hecho creo que en política más bien es algo peligroso. Porque está esa tentación al uso de la fuerza, al uso de la imposición. Entonces, yo no soy de esa línea. Gracias, candidato. Juan Pablo Velasco tiene 30 segundos ahora para hacer su pregunta. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Como concejal, ¿estás de acuerdo con nuestra propuesta de profundizar las autonomías, transfiriendo más recursos y competencias a las regiones para que se encargue de contratar a los médicos y maestros, de modo que los ciudadanos sepan quién es responsable y se mejore la eficiencia en estos servicios en las regiones? Querido José Luis, yo te voy a decir algo, perdón, querido Juan Pablo. Es importante que entiendas de que como vicepresidente vamos a analizar primero las propuestas, porque no todas las propuestas que vienen de tu lado, quizás tú no lo conoces, pero del lado de Tuto, no son realmente buenas. Te voy a refrescar la memoria. Tuto Quiroga es el que le aprobó al señor Evo Morales la prórroga para la constituyente, para que... En eso tiene razón. Y ahí estaba también metido Óscar Ortiz. No solo le aprobaron la prórroga, sino hicieron algo peor, que no sé si lo voy a mencionar, y le aprobaron la adaptación constitucional en el Parlamento.
El texto constitucional que fue sometido a referéndum no es el que salió de la Asamblea Constituyente, ni de los militares, ni del cuartel militar en Sucre, ni de la sesión en Oruro. Fue otro. Ok, me van a decir ahora, seguramente los tutistas o los podemistas de entonces ahora, que ahora están aliados a la Iglesia Católica, guiño, guiño, que lo hicieron por el bien de Bolivia, pero no sé, o sea, no fueron, los entonces diputados y senadores no tenían esa misión, para eso se eligió asambleístas. Entonces usurparon una función que no era suya, y eso es bueno recordarlo. Y recordarles eso a algunas personas me ha traído algunos problemas. Algún día les voy a contar. Se quede con su constitución política Evo Morales. Tuto Quiroga es el que apoyó a Evo Morales para que se apruebe la ley del revocatorio y saquen a los prefectos de la Media Luna que lo habían acorralado al socialismo, que estaban defendiendo al país. Esas leyes que presentó Tuto Quiroga o que aprobó en su momento, no las vamos a aprobar, es más, ni siquiera las vamos a tratar. Nosotros tenemos que defender al no Estado. las vas a tratar porque ya están pasadas. O sea, entiendo que quiso atacarlo por ese lado, pero no cierra la argumentación. En ningún momento iba a poder atacarlo, o mejor dicho, claro, generar un ataque si está hablando de leyes pasadas. No las tiene que tratar, ya fueron. Limitado. Por encima de los intereses de un candidato a presidente. Tiene que acabarse esa política de los levantamanos que acuden a una asamblea simplemente para defender los intereses de un partido. Aquí se va a respetar el país. Gracias a los candidatos. ¿Por qué es tan raro? O sea, ese tono hecho al que... Claro, creo que quiere ir en esa línea como de Manfred, pero... no sé, hay muchas cosas que no me cierran desde su retórica. Datos por la participación, Juan Carlos Medrano estuvo respondiendo las consultas. Pero con una asamblea fragmentada, los pactos van a ser clave para que el nuevo gobierno pueda trabajar. Es momento de escuchar la exposición de Mariana Prado. Tiene 2 minutos. Gracias. Antes que nada quiero saludar a todas las bolivianas y bolivianos que nos están viendo. Un saludo a Gabriela, a don José Luis, al señor Medrano, a Juan Pablo. Hoy en ¿Y qué? ¿Tenemos que aplaudir su educación? este debate van a escuchar 2 versiones de cómo hay que hacer las cosas. Una, la de los 3 candidatos de siempre, la de quienes ya gobernaron, ya fracasaron, privatizaron, excluyeron, reprimieron, entregaron nuestros... Que si vamos a hablar de represión, su ex jefe su ídolo, Álvaro García Linera y Evo Morales, son expertos en represión y en crimen, ¿no? Así que cuidado por ahí. Recursos naturales a los intereses extranjeros. Ellos también les han dado nuestros recursos y no solamente nuestros recursos, sino también los bosques. Los bosques han sido rematados por el movimiento del socialismo. No se olviden, ya que viene no solamente la época de las quemas, el tema de los jaguares, ¿no? Los ciudadanos chinos y demás, y con la complicidad de Evo Morales y su gente, han hecho un montón de desmanes acá. Y la otra versión, la nuestra, la que no quiere volver al pasado de la República excluyente, sino avanzar con... Justo hablábamos de eso hace unos minutos con unos amigos. El tema de la República y del Estado plurinacional es un tema, uno no anula lo otro. O sea, y lo de la República excluyente, ok, nadie va a decir que todo era perfecto, pero yo creo que el Estado plurinacional no es para nada incluyente. Al contrario, ha segregado a la ciudadanía boliviana. Y tengo mis razones para aquello. Y no solo tengo mis razones, mi tesis en Derecho hace muchos años la hice sobre aquello. Memoria, con dignidad y con propuestas concretas que le devuelvan a la gente la esperanza y la estabilidad. Con Andrónico creemos que la gobernabilidad está más allá de los acuerdos que se puedan generar en la Asamblea Legislativa. Nosotros creemos que la gobernabilidad se construye en la calle. Pará. O sea, básicamente dice que es gobernable el país si ellos lo tienen. O sea, está como que... Y esto es algo que hizo mucho Morales, ¿no? También en su primera elección al menos. Es decir, si no es conmigo, bloqueos, marchas, problemas. Lo mismo, de alguna manera. Un poquito más sutil, echa la coqueta, lo está haciendo lo mismo. O sea, es básicamente que si no son ellos, van a hacer arder el país. Que son capaces. Con las organizaciones sociales y con todas las formas de asociación
que hay en Bolivia. Toda la gente siempre se reúne para participar, se convoca para reclamar, se convoca siempre para estar de cara a las decisiones y participar en las decisiones. La gobernabilidad se construye en las juntas vecinales, en los AYLUs, en los sindicatos de trabajadores. Yo no sé si los sindicatos son precisamente un ejemplo de democracia. Para mí no. Esa obediencia vertical, para mí, que no permite la disidencia, que hace que los dirigentes sindicales se puedan reelegir, más bien son cosas malas que han contaminado la democracia boliviana. Todavía más. Con las mujeres, en las organizaciones juveniles, con los gremios empresariales. Andrónico es el arquitecto de esos acuerdos sociales que trascienden el ejercicio parlamentario para defender... No, la gestión de Andrónico, más allá de su figura como senador, es paupérrima. ...los intereses de la mayoría. Andrónico ya lo hizo en 2019 para reencaminar el proceso electoral y lo podemos hacer ahora para devolver... Se está equivocándose las fechas. En 2019 nadie sabía de la existencia de Andrónico. Volver la estabilidad social y política al país. Para nosotros, la gobernabilidad es escuchar y defender al pueblo en todo momento. Para. ¿Y quién es el pueblo? ¿Quién define quiénes son el pueblo? ¿Lo define ella? ¿Lo define el partido que está en el poder? ¿Son las clases sociales bajas? ¿Son sus aliados? Nosotros, los opositores, no somos pueblo, o los ahora opositores no somos pueblo. No, igual yo sería opositor siempre. Quien gane, yo voy a ser opositor, creo. ¿No somos pueblo? La clase media, los profesionales, ¿no somos pueblo? ¿Ven lo que les digo? ¿Ven lo que les decía? Esta gente ha segregado el país. Su inclusión es mentira. Lo han utilizado. Le han metido esteroides a lo que en el 52 hizo el MNR. Gracias, candidata. José Luis Lupo tiene 30 segundos para hacer su consulta. Muchas gracias. Mariana, si alguien ha atentado contra la gobernabilidad y el Estado de Derecho es Evo Morales. Cierto. Quien además tiene un mandamiento de aprehensión pendiente. Cierto. ¿Estás de acuerdo en hacer cumplir la ley o está primero la condición que pusiste para ser candidata a la vicepresidencia de no hacer nada contra tu jefe? Directo. Tiene un minuto, Mariana, para responder. Bueno, creo que no aporta nada el discutir el pasado en este debate. A ver, para. Porque aquí nos... ¿Cómo que no importa nada discutir el pasado? En su anterior intervención acaba de decir que ellos eran los del pasado. A ver. O sea, ¿el pasado se puede discutir solamente si nos conviene? Es como esas discusiones de pareja en las que solamente uno puede hacer el recuerdo del otro y el otro no. ¿Así? O sea, no. Si vamos a hablar del pasado, bueno, resulta que hablemos del cercano primero. Y el más cercano es el de Evo Morales. Y de la protección que tiene todavía. Y que le darían, esperemos que no ocurra, gente como Andrónico y Prado. Lo que a nosotros nos interesa es poder hablar del futuro. Hablar de los nuevos liderazgos, de las nuevas formas que tenemos que emprender para... Tan abiertos son a liderazgos que hasta el último momento están pensando en buscar el apoyo de Morales, ¿no? Tan abiertos son que el mismo Morales se empecina en que no haya una elección sin él. Que podamos reencaminar el país. Nosotros con nuestro proyecto vamos a defender los intereses de la mayoría, no de la gente que está solamente dentro de la Asamblea Legislativa, sino de la gente que quiere participar, de las organizaciones sociales, de los barrios, de los AYLUs, todos los sectores también juveniles, de emprendedores, toda la gente que cree que la construcción democrática es un ejercicio colectivo, no es un ejercicio individual, no es el ejercicio de una... ¿Por qué siempre? Porque en realidad sí es un ejercicio colectivo, pero parte de las voluntades individuales. Siempre. La sociedad no es solamente... O sea, hay una cita que tiene que ver con la suma de los individuos. No funciona, no es cierto. No es que seamos aislados. Pero está esta satanización de lo individual, como si no valiéramos como ciudadanos. La persona. Esa es la forma que nosotros le estamos planteando al país para que podamos reconstruir nuevamente la estabilidad social y política de nuestra patria. Gracias, candidata. Juan Pablo Velasco tiene 30 segundos para hacer su consulta. Mariana, circulan versiones de que su alianza estaría negociando la inscripción del señor Evo Morales como candidato a senador. ¿Puede decirle con total claridad al país si están dispuestos a abrirle nuevamente la puerta al expresidente? Mariana, adelante, tiene un minuto.
Bueno, nosotros no estamos aquí para discutir especulaciones, Lo peor es que tienes razón. Hay que saber preguntar. Y si Pelasco no puede responder, creo que tampoco aquí pudo haber aprovechado un montón de cosas para cuestionar a Prado, a su campaña, a su modelo, pero se dejó llevar por ese cotilleo. chismes trascendidos. Aquí estamos para hablarle al país de las diferentes propuestas que tenemos de alianza, de construcción de país. Aquí tenemos dos miradas. Una mirada de 3 candidatos eternos que siguen participando en los procesos electorales y la propuesta nuestra, la propuesta que desea construir un país con renovación con memoria, un país que quiere construir la... Créanme que no quieren memoria, porque la memoria a corto y a mediano plazo a ellos les conviene que no tengamos. Y esto yo lo sé porque lo puedo notar en el trabajo que tengo con estudiantes y demás. Gran parte del capital político que tiene el movimiento al socialismo se debe a que la juventud, por obvias razones, no recuerda o no sabe lo que hicieron en sus primeros años. Y es por eso que son impunes del electorado. Así que ellos no quieren memoria. O quieren una memoria selectiva. Gobernabilidad siempre de cara al pueblo y además en una estructura donde la Asamblea Legislativa pueda retomar nuevamente sus funciones. Ustedes saben que hace más de 2 años, con decisiones del órgano judicial, se han cercenado esas funciones de la Asamblea y nosotros queremos devolverle nuevamente esa función para que se discutan las cosas más importantes y esenciales allí. Gracias, Mariana. Estamos hablando de gobernabilidad, así que le insistimos a los candidatos que las preguntas y especialmente las respuestas se Sí, recién a estas alturas se pone a pedir eso, ¿no? Ya todo el mundo preguntó lo que quiso. circunscriban a este tema. Juan Carlos Medrano tiene 30 segundos para hacer su consulta. Bueno, la única forma de lograr gobernabilidad es respetando la ley y el orden. Le pregunto aquí a Mariana, usted ha manifestado de que no va a ir en contra del señor Morales a pesar de que tiene procesos por pedofilia donde aparentemente las víctimas son menores, son niñas. ¿Por qué usted se opone a que se cumpla la ley en este caso en particular, siendo que usted es mujer? Nosotros no vamos a ir contra ningún adversario político. Esa es la posición que ha manifestado Andrónico y también yo la sostengo. O sea que no va a ir a ejecutar la orden de prensa. Es que no es persecución. A ver, no. No es persecución judicial. Lo que hay con Evo Morales no es. Al contrario, la justicia y la manipulación que tienen de ella le ha permitido todavía estar hasta ahí. Y la cobardía del gobierno de Arce. O sea, básicamente, ojo con esto, ¿no? Porque lo que está diciendo Mariana Prado es que Evo es un perseguido. ¿En serio? ¿En serio hay gente que piensa votar por esta gente? Bien.
A ver, aquí hay algo que no me gustó. Empezó bien, ahora lo admito, pero no me gustó eso. O sea, sí, yo sé que el principal problema hoy es la crisis, pero no es el único problema. Es lo más importante y lo más urgente, sí, pero no es lo único. O sea, ojo con eso también. Porque nos puede dar esa impresión, esa ilusión de que si por alguna razón, que no va a pasar, menos con ellos, de que se empiece a solucionar la crisis o mejorar, y no va a ser en 100 días, va a haber una gobernabilidad y todo el mundo se va a quedar callado. No, ojalá se mejore por el bien de todos, pero si no, si se sigue complicando, o si, perdón, si no se puede mejorar, bueno, va a ser un panorama más oscuro. Y aparte, hay otros problemas que seguramente van a generar demandas sociales, y algunas legítimas, otras injustas, otras manipulaciones, pero creo que va más allá de la crisis, el problema de la gobernabilidad. Reducirlo a eso es propio de un tecnócrata. La asamblea entonces será una asamblea de diálogos y acuerdo, y no de pactos y confrontación. Nadie está por encima de los demás. Es fundamental defender a los bolivianos de aquellos que se creen reyesuelos. Eso debilita completamente la gobernabilidad. Nuestro compromiso es ese, y no nos equivoquemos, esto es gobernabilidad. Quiso dar una Gracias, especie candidato Juan Pablo de golpe de timón, ahí como que establecer un concepto más cerrado. Me parece adecuado eso, pero insisto, no, la gobernabilidad creo que va a ir más allá, va más allá de eso. Pero está bien, porque semánticamente creo que asentó mejor lo que pedía la intervención en ese sector, en este segmento, en este bloque. Velasco tiene 30 segundos para hacer su consulta. Yo sí hablé de gobernabilidad, que no lo hayas entendido es otro tema. Pero bueno, cuando seamos gobierno y emprendamos la transformación radical que Bolivia necesita para salir de este modelo que nos ha empobrecido, usted y su bancada nos van a apoyar en forma de mayorías legislativas para impulsar esos cambios estructurales que tenemos que hacer, o van a defender el viejo esquema que pregonan en tu plan de gobierno. Nosotros esperamos todo lo contrario, esperamos que ustedes nos apoyen en todas las propuestas que estamos haciendo de transformación, no solamente... Ay, lo que se viene para este país, Dios mío. Ay, ojalá no sean tan estúpidos como están haciendo ellos, sobre todo para que no vuelvan a flotar las versiones del movimiento al socialismo ni los seres nefastos. Alcanzando la gobernabilidad a partir de los consensos necesarios para sacar a Bolivia de la crisis, sino también en la reconstrucción de ese armado legal que necesita Bolivia para poder ser productiva, competitiva y salir adelante. Es que ahí hay una cuestión contradictoria. Sí es parte del armado legal, pero también parte de las reformas implican quitar normas. O sea, desarmar esa cuestión legal. Todo ese aparato burocrático, regulatorio, absurdo, hasta ahorita nadie lo ha mencionado. Está bien, estamos en el tema de la gobernabilidad, pero si ponen a hablar de la crisis, bueno, ¿por qué no también hablar de todo ese entramado? Aunque lo ha dicho un poco Lupo, es cierto, con el tema del Estado traba. Pero creo que va más allá de eso, y no sé si se está entendiendo en el dilema. Para Lupo, para Velasco fue un tema más de tecnología y demás, y para los otros dos no merecen siquiera comentarios. Es esencial lograr estos consensos, y la propuesta nuestra es la propuesta más coherente, más clara, y está completamente sintonizada con las necesidades de Bolivia. Adicionalmente a esto, estamos seguros de contar con un apoyo contundente para poder ejercer firmemente ese mandato de la gente de la gobernabilidad en la Asamblea, y obviamente generar estos consensos con el apoyo de todos ustedes. Gracias, candidato. Juan Carlos Medrano, ahora usted tiene 30 segundos para hacer su consulta. Bueno, a ver, querido Lupo, yo sé que no has estado en Bolivia en los últimos 23 años, no sabes cómo ha gobernado el socialismo, no lo conoces. Igual Manfred se perdió muchos años, ¿no? Cuidado, Medrano, cuidado. Pero a pesar de eso dijiste de que el socialismo era saludable, lo dijiste públicamente. Sabemos que Samuel es el vicepresidente hasta el 2027 del Internacional Socialista, y la gobernabilidad se genera con acuerdos. Como izquierdista, como zurdo, ¿estás de acuerdo con las políticas que siguió me iba a decir una palabrota, pero me hace tanto, no sé qué,
ver todos estos malos imitadores de Milei, así como si Medrano fuese el liberal, así, como si fuese el defensor del libre mercado, de los derechos individuales. Viejo, es un populista más. Y está bien que interpele al lupo por ahí, pero no se haga, o sea, tampoco, ¿no? Y aparte, otra vez, el cliché, lo mismo. ¿Evo Morales? En primer lugar, te debo aclarar que el socialismo para nosotros no es siquiera un modelo económico. El socialismo es ineficiencia, pobreza y fracaso. Samuel es todo lo contrario a eso. Samuel es eficiencia, prosperidad y éxito. Exactamente todo lo contrario. No digo lo que pienso. Para nosotros no existe un modelo que pueda ser ni siquiera de acumulación acercándose al socialismo. Para nosotros el modelo es... Pero la socialdemocracia sí se acerca. Así que creo que está mintiendo. Sumamente claro. Es un modelo de mercado, es un modelo de empresa, es un modelo de emprendimiento y de apertura completa a Bolivia. Por tanto, no necesito estar en Bolivia para poder conocer claramente estos conceptos. En realidad, no necesita estar en Bolivia, pero volvemos a esto, a la visión del tecnócrata. Por eso decía, la socialdemocracia para ellos, que es lo más cercano al socialismo, está también lejos del modelo liberal. Y como alguien me decía el otro día, y lo cuento como una anécdota, una persona que para nada es liberal, para nada, es más progre y woke, muy buena persona, muy buen tipo, me dice, el problema es que ahora Bolivia necesita del liberalismo. No es que lo quiere, no es que funciona, no, lo necesita porque si no, no va a dar. O sea, el shock, la medida de shock tiene que entrar así, ¡pum! Y si no se toma como una realidad, puede pasarle algo muy malo. Si por alguna razón gana Samuel y empieza con el gradualismo, que con la socialdemocracia, vean el ejemplo de Macri. Se le puede salir de las manos. Y otra vez eso mismo, ¿no? De que Samuel es próspero. No. Sí, pero no es lo mismo ser próspero como empresario, como persona, que como gobernante llevar a la prosperidad a un país. O por lo menos salir de la crisis. Y segundo, que siempre como boliviano comprometido he estado buscando el éxito, la prosperidad y el bienestar de los bolivianos. Y eso se logra con un modelo de acumulación que permita al sector privado trabajar sin trancas, sin trabas y con total apertura para poder aprovechar los mercados ampliados que ofrece el mundo. Gracias, candidato. Mariana Prado, ahora usted tiene 30 segundos para hacer su consulta. Gracias. Don José Luis, esta pregunta es para usted, aunque como los tres defienden más o menos lo mismo, podría ser para cualquiera. Cuando ustedes gobernaron por las urnas... una especie de repulsión por el tono de Prado? Sí sé que eso no es lo importante, pero yo sé que hay personas que logran camuflar mejor el cinismo y la hipocresía. Ella no. Es molesta, es pedante. Discípula de Álvaro García Linera. Provocaron mucho dolor y hambre. 6 de cada 10 bolivianos eran pobres y el país estaba en la quiebra. Cuando su candidato gobernó junto a Yanine Áñez sin las urnas, también provocaron dolor, hambre, además de represión. ¿Por qué esta vez sería distinto y no provocarían hambre, dolor y represión? Bueno, en primer lugar, todo lo que dijiste no es correcto, porque Samuel jamás gobernó con Yanine y Samuel estuvo siempre muy claro en su posición. Sí gobernó. Sí, fue parte del gobierno transitorio y fue hasta su candidato a vicepresidente. No me vas a decir que no era su candidato a vicepresidente sin gobernar. Eso no es real. Aparte tenía su bancada. Hay que recordar que era Unidad Demócrata. Era la alianza entre Unidad Nacional y los famosos demócratas. Miente Lupo acá. Odio tener que darle la razón a alguien tan insoportable como Mariana Prado, pero miente Lupo acá. Segundo, que nunca existió hambre ni represión durante los gobiernos democráticos. Por el contrario, la desestabilización vino a partir de la acción antidemocrática de tu jefe Evo Morales, 2003. Quien atentó contra todos los gobiernos democráticos, tratando de generar caos y de generar desorden, porque su actitud fue siempre antidemocrática. Aquel gobierno que perteneciste de tu jefe Evo Morales, además, es el responsable de habernos traído al país a la peor crisis económica que hoy enfrentamos. Por eso los bolivianos hoy estamos, como tú dices, con hambre, con dolor y con angustia, porque estamos sufriendo esta crisis todos los días, justamente por esas políticas equivocadas de tu jefe Evo Morales. Bien.
Agradecemos al candidato José Luis Lupo por su intervención. Aclaramos nuevamente que por favor se puedan circunscribir sobre el tema al que vamos a proponer en el siguiente bloque también. Tenemos que hacer una pausa. A ver, yo también voy a hacer una pausa porque extrañamente esto se ha alargado. Sabía que podía pasar, pero no tanto. Estamos hace una hora básicamente analizando el debate vicepresidencial y hemos abarcado uno de los 3 ejes. ¿Por qué? Porque así hay que hacerlo. Hay que desmenuzar las cosas, hay que reflexionar. No nos quedemos en el TikTok. Funciona. Yo también lo tengo. Más bien pueden seguirme en TikTok, Instagram, Facebook y YouTube, por supuesto. Y también vernos por televisión los días miércoles. Pero creo que hay que ir un poco más allá. Y estos ejercicios hay que hacerlos. O sea, si no les gusta lo que yo hago, no hay problema. Pero con sus familiares, con sus amigos, con todos, analicen. Digamos. Voy a parar acá este video, porque el tiempo va a ser muy largo si no. Y luego voy a hacer otro del segundo bloque y del tercero. Me hubiese gustado hacerlo con el análisis del debate presidencial, pero no se pudo. Imagino que habrá otra oportunidad. Pero está bien, hay que hacer estos ejercicios. Independientemente de que nos caigan o no nos caigan, aquí ha habido cosas muy, muy, muy irreales que nos están vendiendo los candidatos a la vicepresidencia. Y como lo he dicho en el inicio, son los tipos que por cualquier cosa pueden terminar gobernando Bolivia. O sea, si su candidato a la presidencia se enferma o se cae de las gradas, terminan estos siendo presidentes. O si hay una crisis o algo, terminan siendo presidentes. Y fíjense lo que ha ocurrido en estos países en Latinoamérica. Hablando de Boluarte, tengo que hablar de la declaración de Boluarte y el Estado fallido en otro rato. Boluarte era vicepresidenta de Castillo. O sea, estaba con el socialismo. Se va a Castillo y bueno, ya ocupó el cargo. Y no es el único caso. Fíjense lo que pasa en Argentina. Milei está peleadísimo con su vicepresidenta. Vicepresidente, el Dios le gusta decir. Entonces, con Villarroel. Entonces, no es menor esto. Tiene que ser riguroso, tiene que ser así rígido nuestro análisis, porque estos tipos buscan el segundo lugar en la prelación y además el manejo de la asamblea. Pero bueno, continuaremos hablando de todo esto. Hacemos otro video en otro momento. Por donde sea que nos estén viendo, agradezco su atención. Pueden vernos, seguirnos, dejarnos sus likes, suscribirse. Eso ayuda mucho a seguir creciendo. Mi nombre es Andrés Canseco. Este ha sido el análisis de la primera parte del debate vicepresidencial. Tenemos todavía mucho que desmenuzar. Que tengan un muy buen descanso.